ejercicios que son el 44 y el 46, que están subidos resueltos, donde se analiza en base a un ejercicio todos los sistemas de reembolso juntos. Bien, entonces, en cuanto a los sistemas argentinos, ¿sí? Son 4 variantes de sistema de reembolso de préstamos argentinos, ¿sí? 2 que se le llaman directos, ¿sí? Porque los intereses se calculan sobre el capital original, ¿está bien? 2 sistemas de reembolso se le llaman directos de los sistemas argentinos porque los intereses se calculan sobre el capital original, y esto es importante diferenciarlo porque cuando habíamos visto tanto el sistema francés como el alemán, los intereses se calculaban sobre saldo de deuda. Acá ya aparece una gran diferencia, que es que en el caso de los sistemas argentinos directos, los intereses se van a calcular sobre el saldo original, por más de que periódicamente estemos devolviendo intereses. Perdón, por más de que periódicamente estemos amortizando capital. ¿Está bien? Así que bueno, el primer sistema que vamos a ver de los argentinos se llama Sistema Argentino a Tasa Directa Cargada, tasa R. ¿Sí? Sistema Argentino a Tasa Directa Cargada. Es un sistema que es un sistema de reembolso de préstamos con intereses directos. De vuelta, cuando digan intereses directos es porque los intereses se calculan sobre el capital total, intereses directos sobre el capital total, acumulados al préstamo y abono en cuotas constantes. A este sistema, que se llama Sistema Argentino de Tasa Directa Cargada, también se lo denomina tasa R o tasa S. Entonces, cuando en algún lugar vean sistemas a tasa R o tasa S, es un sistema argentino directo cargado. Esto es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros estamos hablando de un sistema tasa R o tasa S, es un sistema en el cual el sistema está trabajando con una tasa R, ¿sí? Es una tasa, ¿sí? Es un porcentaje, pero que no es la I, donde nosotros la I, que era la tasa efectiva. Nosotros cuando veíamos rentas, ¿sí? Y todo lo que estaba basado en rentas, y cuando nosotros vimos el sistema de reembolso de préstamo, el sistema francés, estaban utilizando la tasa efectiva, la tasa I. Entonces, acá nosotros estamos obteniendo o trabajando en una tasa R. Entonces, de alguna manera, nosotros para poder hacer comparables los sistemas y para analizar el costo financiero efectivo del sistema, nosotros vamos a tener que buscar por equivalencia, ¿sí?, la manera de determinar esa tasa I, porque a nosotros lo que nos interesa, sí, como dato nos interesa saber cuál es la tasa R, porque la tasa R es la tasa que utiliza el sistema. Pero en definitiva, nosotros siempre decimos qué es lo que nos sirve a nosotros como dato, el costo financiero total. Y ese costo financiero total está expresado en ¿qué? En la tasa efectiva. Y esa tasa efectiva es la tasa I. Entonces, sí o sí, ante cualquier sistema de reembolso argentino, de los 4 que vamos a ver, es importantísimo obtener como dato final cuál es el costo financiero total, porque es el que nos va a permitir comparar ese sistema con cualquier otro, llámese sistema francés, alemán, americano, o cualquier otra posibilidad de financiamiento que nosotros tengamos, y en cualquier otra alternativa. Vamos a tener como dato la tasa efectiva. Eso es fundamental, ¿está bien? En ese sistema, la forma de calcular los intereses periódicos es aplicando la tasa utilizada sobre el total de la deuda. Este importe resultante se suma al capital original y luego el monto se reembolsa en cuotas periódicas constantes. O sea, de vuelta, los intereses periódicos se aplican sobre el total de la deuda. Este importe, el importe de ese cálculo de los intereses, se suman al capital original de la deuda, o sea, a lo que yo pedí prestado, y luego ese embolso se devuelve en cuotas constantes. Entonces, ¿cuáles son las características? Cuota de amortización de capital constante. Cuota de amortización de capital quiere decir que si la cuota de amortización es constante, SRP, ¿a qué va a ser igual? Como siempre dijimos, esta parte ¿a qué se parece? Al sistema alemán. ¿Se acuerdan del sistema alemán que dijimos? El sistema alemán es cuota de amortización constante.
Entonces, fíjense que en el sistema argentino tasa R, la cuota amortización de capital es constante. Entonces, ¿cuál es el RP? Es igual a BN, ¿sí? El valor de la deuda, dividido N, la cantidad de cuotas a devolver. ¿Sí? Sí, espero que si ustedes repasaban el sistema alemán, lo tengan presente a eso. Las cuotas de intereses periódicas, o sea, el IP, también va a ser constante, porque como dijimos que se calculan, los intereses se calculan sobre el capital original y se pagan de manera constante. Y como la cuota de amortización del capital es constante y la cuota de interés es constante, la cuota total, que la cuota total nosotros que dijimos que era la cuota total, RP más IP, va a ser constante entonces, ¿está bien? Entonces, fórmulas. Para hallar la cuota total, ¿sí?, que amortiza el capital en n periodos, se calculan los intereses totales sobre la deuda inicial, se adicionan al capital y se los divide por el número de cuotas. O sea, la cuota de cualquier periodo, ¿a qué va a ser igual? Al valor de la deuda. Esto es distributiva, ¿no? Porque estamos aplicando distributiva. Fíjense que acá que hicimos, sacamos factor común B, porque dijimos de vuelta, para hallar la cuota total, la cuota de cualquier periodo, que es constante, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer primero? Al valor de la deuda, lo tengo que multiplicar por R, porque de ahí voy a sacar la porción de intereses, ¿sí?, que voy a pagar en ese periodo, y a su vez voy a tener que sumar la porción del RP, donde RP que va a ser igual, B sobre N. Entonces ahí tengo IP más RP, ¿sí? Acá está resumido como factor común. Si voy adelante me avisan. Fíjense que ¿esto qué sería? ¿El producto de qué? De B por R. ¿Está bien? Ahí tienen resumido la parte de el interés del periodo. En esta fórmula que van a ver, los intereses totales, el I1, el I2, el I3, el I4, el I5, más el IN, la sumatoria de los intereses de cualquier periodo, que como son constantes, ¿qué va a ser? B por R, el interés de un periodo, y lo multiplico por la cantidad de cuotas. ¿Está bien? RP, como dijimos, es similar en la lógica al sistema de reembolso alemán, B sobre N, que de vuelta, que si nosotros venimos aquí y hacemos la distributiva, sería esta primera parte que está acá. Tanto el total amortizado como el saldo de deuda van a ser de vuelta similares al sistema alemán, porque como la amortización del capital tiene la misma lógica del alemán, para el sistema argentino a tasa R o directo cargada va a tener la misma lógica, porque la porción de la amortización de capital va a ser constante. O sea, el total amortizado a cualquier periodo es la referencia del periodo por la cuota de amortización, que es constante. Y el saldo de deuda sale por diferencia. ¿Está bien? O sea, es un sistema que las fórmulas, con 4 fórmulas básicas, o 5, ya tienen resuelto la parte de fórmulas. Acá lo único que importante es, una vez que ustedes tienen determinada, ¿por qué? Porque puede ser que el sistema le esté dando como dato cuota total, saldo de deuda, ¿sí?, o interés de cualquier periodo y saldo de deuda, y ustedes tienen que calcular la tasa R. Pero la tasa R, de vuelta, la tasa R es un dato. Como corolario, ¿a dónde tienen que llegar ustedes una vez que obtienen la R? A calcular la I, ¿sí? Determinación del costo financiero. Como se trata de un sistema de cuota puro, podemos hacer la equivalencia de compromisos de deudor y acreedor al momento cero con una renta inmediata a pagos vencidos. O sea, fíjense lo que hace acá el análisis para determinar de vuelta el costo financiero. ¿Qué es el costo financiero? Está ahí. Esa ahí es mi dato. Eso es lo que yo quiero determinar. Y acá que yo tengo, fíjense, ANI a la menos 1. ¿A qué era igual al ANI a la menos 1 en la renta? ¿Se acuerdan? Cuando nosotros veíamos renta, nosotros que teníamos cuota, ¿sí? Digamos, el valor actual es igual a la cuota por un ANI. El valor actual, ¿sí?, es igual a la cuota por el ANI.
Ahora, si yo paso el, el ANI dividiendo, me va a quedar valor actual por un ANI a la menos 1. Es igual a la cuota. ¿Está bien? Cuota es igual al valor actual por un ANI a la menos 1. Y de este lado, fíjense lo que tenemos. 1 sobre n más r. Este 1 sobre n más r viene de aquí. ¿Está bien? Entonces, nosotros ¿qué sacamos? ¿Qué anulamos? Fíjense, hicimos, es como si nosotros tuviésemos acá arriba, ¿no? Cuota, cuota. Cuota es igual a cuota. ¿A qué es igual la cuota? En el sistema francés, que es el que está basado en rentas, al valor actual por un ANI a la menos 1, que es igual al valor actual por 1 sobre n más r. Esto que viene de acá es lo que viene de acá arriba. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, estamos comparando la cuota como para sacar factor común, y en definitiva, por igualdad, vamos a poder obtener ese costo financiero total, que es lo que a mí me interesa como dato. A su vez, esto mismo que nosotros quisimos reducir a un concepto matemático, también lo podemos obtener de esta manera. R es igual a un ANI a la menos 1 menos 1 sobre n. ¿Está bien? O sea, que nosotros, en definitiva, vamos a querer obtener ese dato I. Yo acá les dejo como ejemplo lo mismo que hicimos todas las clases anteriores. Los 3 ejemplos del sistema de reembolso de préstamo con las mismas características, y en este caso lo volvemos a replicar para ver cómo sería la evolución en el sistema argentino. O sea, de vuelta, era un préstamo de 1.000 pesos a devolver en 5 cuotas a una tasa R, fíjense, tasa R del 10%. En los casos anteriores, cuando vimos francés, alemán y americano, cuando yo les daba el ejemplo, les decía que ese 10% era una tasa I, era una tasa efectiva. En este caso yo le estoy dando como dato una tasa R, ¿sí? Porque el sistema es tasa R, directa cargada. Entonces, en base a los datos, construí el cuadro de amortización del sistema de reembolso. De vuelta, 5 periodos, el saldo original son los 1.000 pesos. ¿Cómo dijimos que era la cuota de amortización? Constante. Entonces, valor del préstamo dividido la cantidad de cuotas, 1.000 dividido 5, 200. O sea que el RP es 200. ¿Sí? Y a su vez, el interés, ¿sobre qué se calculaba el interés? Siempre el interés se calculaba sobre el saldo original de deuda. Perdón, sobre el capital original. El interés se calculaba siempre sobre el capital original. Entonces, como nosotros dijimos que el IP siempre va a ser el valor de deuda por la tasa R, el interés del periodo, ¿qué va a ser? 10% de 1.000. O sea que cada una de las cuotas de interés van a ser de 100. Con lo cual la cuota total dijimos que era constante. 100 más 200, 300. ¿Está bien? 100 más 200, 300. Entonces arrancamos. 1.000 pesos de saldo de deuda original. Al primer periodo tengo 100 pesos de interés, más 200 pesos de amortización de capital, 300 pesos. ¿Cuánto fue el total que amorticé? Al primer periodo, 200, me queda un saldo de deuda de 800. Fíjense que los 100 pesos de interés, ¿qué incidencia tienen sobre el capital, o sea, sobre el saldo de deuda, ¿no? En la primera cuota es del 10%. ¿Por qué? Porque como el saldo de deuda era 1.000, 100 pesos de interés sobre los 1.000 es 10%. Pasamos al segundo periodo. ¿Cuánto me queda a mí de saldo de deuda? 800 pesos me queda de saldo de deuda, porque 200 yo ya los amorticé. Ahora, los intereses del periodo, ¿qué es? El 10% de los 1.000, porque se calcula sobre el saldo original, o sea, es 100. ¿Cuánto es mi total amortizado? 200. 200 del primer periodo más 200 del segundo, 400. El saldo es 600. Ahora, fíjense que el 13%, ¿qué es? Es 100 dividido 800. O sea, fíjense cómo empieza a incrementarse, porque ya hay un 3% que yo estoy devolviendo de intereses que está sobre el capital original. Yo ya devolví parte de ese capital original. ¿Me siguen lo que yo estoy queriendo decir? Yo estoy devolviendo
estoy pagando el 13% de interés sobre 200 pesos que yo ya había devuelto. Fíjense lo caro que es este sistema, ¿no? ¿Me siguen lo que yo estoy queriendo hacer, no? O lo que yo estoy queriendo dejar reflejado en el cuadro, ¿no? Para el tercer ejercicio, o el tercer periodo, yo tengo un... Sí, fíjate vos en el primer periodo, vos pagaste 100 pesos. ¿Sobre qué saldo de deuda pagaste 100 pesos? ¿Cuál era tu saldo de deuda? Los 1000. Ahora vos, cuando pagaste la primera cuota, ¿cuál es tu saldo de deuda al finalizar el primer año, o el primer mes, o el primer trimestre? ¿Cuánto es tu saldo de deuda? 800. ¿Sí? Ahora, el interés del segundo periodo, ¿sobre qué se calcula? ¿Sobre los 1000 o sobre los 800? No, no. ¿Yo Sobre qué los 1000. dije? Yo qué dije, Siempre sobre el capital original. exacto. Por eso es que es constante. Si vos lo pagaras sobre saldo de deuda, no hubiese sido constante estos intereses, porque estos intereses, si hubiese sido sobre el saldo de deuda, ¿qué hubiese pasado con estos intereses? ¿Cómo hubiesen sido? Hubiesen bajado. Hubiesen sido decrecientes. Hubiesen sido decrecientes. ¿Y a qué sistema se hubiese parecido? Al francés. Al francés. En este caso, de vuelta, repito, los intereses se calculan sobre, siempre se van a calcular sobre el capital original, que son los 1000. Por eso es que al segundo periodo yo tengo un saldo de deuda de 800. Mis intereses que pago son de 100. Entonces, la incidencia de los 100 sobre el saldo de deuda ya es del 13%. Quiere decir que yo estoy pagando interés por más de mi saldo de deuda. ¿Sí? Y eso va a ir creciendo a medida que voy cancelando el préstamo. Porque fíjate, para el tercer periodo, yo acá me queda un saldo de deuda de 600, ¿sí? Que son estos 600 pesos, este es mi saldo de deuda. O sea, si yo quisiera ir hoy a cancelar, estoy parado en el momento 3, y yo quiero ir a cancelar el préstamo, ¿cuánto tengo que cancelar? ¿1000 o 600? 600, ¿no? Yo si hoy estoy parado en el momento 3 y digo, quiero olvidarme de este préstamo, voy a la financiera, voy al banco y cancelo el préstamo. ¿Cuánto voy a pagar? ¿1000? No, 1000 no, porque yo ya amorticé 400. Yo tendría que pagar 600. Ahora bien, si yo quiero seguir con el sistema de préstamo, no quiero cancelarlo, en el tercer periodo voy a pagar 100 pesos de intereses, el 10% de 1000. Ahora, la incidencia de los 100 pesos que pago de interés sobre el saldo de deuda ya pasa a ser del 17%. Estoy pagando interés sobre algo que ya devolví. Porque acá estoy pagando un 10% sobre 400 pesos, yo estoy pagando el 10% sobre 400 pesos, que yo esos 40 pesos yo ya los devolví. Vos podés decir, ¿por qué no me vas a cobrar interés de algo que devolví? Esa es la lógica del sistema argentino, por eso es que es tan caro. Bueno, al final, en el último periodo, a mí me quedan cancelar 200 pesos de capital, pago 100 pesos de interés, con lo cual, para el último periodo, termina siendo el 50% la incidencia del interés sobre el saldo de deuda que yo tengo. Una vez que yo obtengo este cuadro de amortización, quiero sí o sí, para poder comparar y para poder determinar cuál es el costo efectivo financiero, ese costo efectivo es la I, de vuelta repito. Entonces, por equivalencia, obtengo cuál es el costo financiero. O sea, que el costo financiero del sistema no es del 10%, el 10% es un dato, es la tasa R. El costo financiero es el 15,23. O sea que a mí este 15,23 me va a servir ¿para qué? Para poder ir si yo esto me lo daba a mí, no sé, la financiera Crédito Sí. Y me dice, te voy a dar un crédito de 1000 pesos a devolver en 5 cuotas a la tasa R del 10%. Uy, bueno, entonces, ¿qué hago? Obtener sí o sí la I. Porque esa es la que me va a permitir a mí que ir al banco provincia y decir, quiero sacar 1000 pesos a devolver en 5 cuotas. ¿Cuál es la tasa que me cobras? Y yo te lo cobro por sistema francés. ¿Y cuál es tu costo? El 10%. Entonces, ¿cuál te conviene? ¿El sistema francés al 10% o el sistema argentino al 10%? El sistema francés. El sistema francés al 10%, porque el sistema argentino tasa R al 10% es mentiroso. Porque el costo financiero total, ¿cuánto es en definitiva? El 15,23. Entonces, hay que ver muchas veces
todas las empresas que son de venta de electrodomésticos, ¿sí? Muchas veces muchas financieras, ¿sí? En los cuales mucha gente que no tiene o los papeles o no está registrado como corresponde, o tiene algún inconveniente, o lo que sea, que tiene que recaer en ese tipo de circunstancias, termina pagando estos tipos de sistemas que son muchísimos más caros. O sea, muchas casas de electrodomésticos, Garbarino, Frávega, etcétera, etcétera, el negocio de ellos no es muchas veces venderte de contado, muchas veces es financiarte, porque al financiarte, por ahí muchas veces te están cobrando estos tipos de sistemas, ¿sí? Entonces se convierten más en financieras que en su origen, que es venta de electrodomésticos. O, qué sé yo, muchas casas de electrodomésticos se financian a través de tarjetas de crédito de ellos mismos, o tarjeta naranja, o en su momento Farabella y demás. Bueno, siempre recaen estos tipos de sistemas que son tasas de intereses muchísimo más caras. Y que si uno no paga, normalmente la mayoría de las casas de electrodomésticos venden después sus carteras de incobrables a estudios de abogados, o muchas veces ellos mismos tienen sus estudios de abogados que te ejecutan y te embargan las cuentas para recuperarte el dinero que uno no puede pagar, digamos. O sea que en ese aspecto nadie pierde, digamos. De alguna manera lo van a tratar de recuperar. Acá ha pasado, yo he escuchado casos de, por ejemplo, casas de electrodomésticos de La Plata que tienen incobrables y que le venden la cartera de incobrables a estudios jurídicos. Entonces, un estudio jurídico, no sé, la cartera son 100 pesos, se la vende a 80 pesos el estudio jurídico, y el estudio jurídico después se encarga de recuperar todo ese dinero, ¿sí? Hace la gestión extrajudicial y después, en su caso, la gestión judicial, cobrándose honorarios e intereses por los saldos adeudados. Así que bueno, eso es lo que pasa en la realidad con estos sistemas. El otro sistema, que es el segundo sistema que vamos a ver, es el sistema argentino a tasa directa descontada. Tasa T. Es un sistema argentino a tasa directa, entonces quiere decir de vuelta que si dice tasa directa es porque los intereses se van a calcular sobre el saldo original. ¿Está bien? Si dice tasa directa, los intereses se calculan sobre el valor original del préstamo. Y es descontado. Vamos a ver qué quiere decir esto que es descontado. Se trata de un sistema de reembolso de préstamos con intereses directos sobre el capital total, o sea que en esto se parece al sistema tasa R, deducidos del préstamo y abonados en cuotas constantes. O sea que los intereses que se calcularon, fíjense que en este caso es más caro todavía, porque los intereses que yo calculé sobre el capital original, ¿qué hace el prestamista? Nos los descuenta de un primer momento, nos los descuenta del valor que nos va a otorgar. Y después la deuda la devuelvo en cuotas constantes. ¿Sí? Fíjense lo siguiente, de vuelta. Este sistema utiliza para el cálculo de los intereses a abonar una tasa directa que se aplica sobre el total de la deuda. Y el importe resultante se abona de momento cero. O sea, los intereses que se calculan en el momento cero sobre el capital original, a mí me lo descuentan del monto que me iban a otorgar de préstamo. O sea que a mí, yo voy a pedir 1000, me calculan los intereses en ese momento y me dicen, no, los intereses son 100 pesos. O sea que en definitiva a mí no me van a dar 1000, me van a dar 900, porque los intereses me los descuentan de manera anticipada. ¿Está bien? Los intereses se abonan en el momento cero, por lo que se descuentan del préstamo. Y este se reembolsa en cuota constante. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, se utiliza una tasa directa como tasa de interés, ¿y qué va a hacer? Este valor del préstamo prima sería lo que a mí me queda de lo que yo voy a pedir de préstamo. 1000 pesos voy a pedir de préstamo. ¿Cuánto me cobran de intereses? 100. Sería el descuento, ¿no? ¿Cuánto me van a dar a mí? 900. Bien, fíjense cómo se calcula ese valor prima, que sería lo que yo me voy a guardar en el bolsillo. Esos 900 es lo que yo me voy a guardar en el bolsillo. ¿Cómo se calculan? El valor del préstamo por la tasa T. Fíjense que acá no estamos hablando de tasa R o de tasa I. Acá estamos hablando de tasa T. Entonces, el valor del préstamo por la tasa T por N, ¿sí? Por la cantidad de cuotas, ese es el valor del descuento que se va a aplicar sobre el valor solicitado del préstamo.
Acá yo les dejo una nota como una aclaración, 1 menos t por n tiene algo, si nosotros nos queremos acordar o rememorar, ¿a qué se nos viene de la mente cuando vemos 1 menos t por n? Al descuento comercial. Lo que pasa es que en el descuento comercial, ¿sobre qué lo veíamos? 1 menos d por n, pero tiene una lógica similar. Ahora, lo que yo voy a devolver periódicamente, ¿qué voy a devolver periódicamente? La cuota, que la cuota no va a ser otra cosa que el valor del préstamo sobre n. Esta va a ser la cuota. ¿Por qué? Porque los intereses a mí ya me los cobraron de manera anticipada. O sea que yo periódicamente, ¿cuánto voy a devolver? Valor del préstamo sobre n. Porque los intereses de vuelta, ¿a qué equivalen los intereses? Al valor del préstamo por t por n, que me lo descuentan en el momento cero. Bueno, acá tienen distintas maneras de calcular el descuento, b por t por n, y acá hay maneras alternativas. Tanto el total amortizado como el saldo de deuda, al tener la misma lógica de cuota de amortización constante, B sobre N, va a tener la misma lógica que el sistema tasa R o el sistema alemán, ¿sí? Porque lo que yo voy a estar devolviendo periódicamente es el valor de la cuota, el RP. IP no voy a tener. ¿Por qué no voy a tener IP? Porque ya me lo descontaron de manera anticipada. Lo único que voy a tener es el RP, la cuota de amortización. Acá les dejo de vuelta, agendado. De igual manera que en el sistema argentino, a tasa directa cargada, aquí resulta fundamental la determinación del costo efectivo de financiamiento o rendimiento de la operación, según sea el sujeto que lo calcula. A tal fin se efectuará la comparación, al igual que en el caso anterior, por ser de cuota constante con una renta inmediata de pagos vencidos. O sea, de vuelta, acá se hace el mismo análisis que para el caso anterior y lo lleva a una renta. Y como tiene su base en rentas, de vuelta, utiliza el ANI a la -1. Eso es lo que nosotros nos va a dar como dato, es la tasa I. ¿Sí? Bien. El tercer sistema es el sistema argentino con intereses acumulados. Al sistema argentino con intereses acumulados al préstamo, calculados sobre saldo promedio, pagadero en cuotas constantes, tasa U. ¿Sí? Este sistema, el tasa U, es el más barato de todos. De vuelta, sistema argentino con intereses acumulados al préstamo, calculados sobre saldo promedio, pagadero en cuota constante. Este es un sistema de reembolso de préstamo con intereses acumulados al préstamo, calculados sobre saldos promedios, pagaderos en cuotas constantes periódicas. ¿Es el más barato de todos los argentinos o de todos los préstamos? No, de todos los préstamos. O sea, este ha sido benevolente, porque este va a ser el más barato de todos los sistemas de préstamo. Y este lo que saca es un promedio de la deuda, saca un promedio de los saldos, ¿sí? ¿Cuál es el saldo al momento cero? Saca el cálculo, de vuelta, repito. ¿Cuál es el saldo de deuda al momento cero? Lo compara con el saldo de deuda al último periodo. De ahí saca un promedio, ¿sí? Y sobre eso le aplica la tasa. Fíjense de vuelta. Sistema argentino con intereses acumulados al préstamo, calculado sobre saldo promedio. Cuando dice calculado sobre saldo promedio, ¿qué dice? Yo tengo un préstamo a devolver en 5 cuotas. El préstamo de 1.000 pesos. Y lo voy a devolver en 5 cuotas. ¿Cuál es el saldo al momento 0? 1.000. ¿Cuál es el saldo al momento 5? 200. De eso, de 1.000 más 200, 1.200, saca un promedio, 600. Sobre 600 le aplica la tasa U. Y esa es la que se va a utilizar como interés periódico de las 5 cuotas. ¿Me sigue lo que está aquí en este sistema? ¿Lo repito? Repito por las dudas para tenerlo presente. De vuelta, tenemos un préstamo de 1.000 pesos a devolver en 5 cuotas. Vamos a esquematizarnos el cuadro de amortización. El saldo de deuda original, 1.000 pesos en el momento 1 o en el momento 0.
¿Cuál es el saldo de deuda en el momento 5? 200. Como es sobre saldos promedio, ¿qué hago? Los 1000 los sumo con los 200. 1200. Lo divido por 2. 600. Sobre los 600, que se toma como saldo promedio de los 5 periodos, le aplico la tasa U. O sea que ese saldo promedio lo multiplico por la tasa U. Eso me va a dar un IP. Ese IP va a ser constante para los 5 periodos. ¿Está bien? Bien. De vuelta. Entonces, la amortización es constante. La amortización de capital es constante. El RP es B sobre N. Fíjense que en los tres sistemas, tanto R como T como U, el sistema de amortización de capital es igual, B sobre N. Los intereses periódicos se calculan sobre los saldos al final del periodo anterior. Pero fíjense acá, que acá, ¿qué hace? Fíjense, la cuota. Fíjense la cuota. El valor del préstamo sobre N, y fíjense lo que hace el sistema. B más BN, que para el ejemplo que les di hoy, que se los conversé normalmente, que sería 1000 más 200, porque son los saldos promedio, lo divide por 2, 1000 más 200, 1200 dividido 2, 600, lo multiplico por la tasa U. ¿Esto qué va a ser? El IP. Ese IP va a tener su origen en esta fórmula, pero de manera simplificada me va a quedar acá. ¿Está bien? Porque de vuelta es sobre saldos promedios. Tanto el total amortizado como el saldo de deuda tienen la misma lógica, porque la cuota de amortización es constante, o sea que esto no me va a cambiar. Si ustedes aprendieron el sistema alemán, se tienen que acordar que para el sistema argentino tasa R, tasa T y tasa U es lo mismo, ¿sí? Porque la cuota de amortización es constante. Una vez que yo analicé el problema, ¿sí? A tasa U, tengo que sí o sí ir a buscar el costo financiero. Para hallar el costo financiero, de vuelta, parto del año a la menos 1. ¿Y a qué vengo? Fíjense esta parte de acá. Esta parte de acá va a ser igual a esta parte de acá. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de vuelta de la lógica de la cuota. ¿Sí? Para este lado, la cuota es B sobre todo este choclo que está acá. Esta B se va por cancelación, porque acá es como si estuviese cuota igual a cuota, B por año a la menos 1 es igual a B por todo este choclo de acá, se cancelan los valores actuales y me queda solamente los factores del problema en sí, o sea, la comparación de lo que sería base rentas, que sería el sistema francés, base rentas, en comparación con el sistema a tasa U. De la otra manera también puedo obtener directamente la tasa U. Bien. El último sistema que nosotros vamos a ver es el sistema argentino con intereses directos, perdón, sistema argentino con intereses sobre saldos promedio, o sea que este sistema tiene su base en el sistema anterior, porque los intereses se calculan sobre saldos promedio. Pero ¿qué pasa con los intereses? Son deducidos del préstamo. O sea que los intereses yo no los voy a pagar de manera periódica, como en el sistema tasa U, sino que los intereses me los van a cobrar de manera anticipada, como en el sistema. ¿Cuál era el sistema que los intereses me cobraban de manera anticipada? El directo descontado. El directo descontado, el sistema T. O sea que esta primera parte se parece al sistema tasa U y esta segunda parte se parece al sistema tasa T. ¿Sí? Este sistema es el sistema tasa Z. ¿Sí? O sea que el sistema a tasa Z es el que se calcula los intereses sobre saldos promedios y deducidos del préstamo o descontados de manera anticipada. De vuelta, como los intereses se descuentan de manera anticipada, sí o sí voy a tener un valor prima, que sería lo que a mí me queda en el bolsillo, producto de que una vez que solicito el préstamo me descuentan los intereses, me queda un saldo del valor del préstamo original menos el descuento, que serían los intereses cobrados por anticipado.
La cuota total va a ser constante, ¿sí? Los intereses descontados se pagan por adelantado, la amortización de capital periódica es constante. Fíjense que el sistema tasa Z, de vuelta, es el valor del préstamo por la tasa Z. Ahora bien, esta tasa Z se calcula sobre, digamos, se multiplica por n más 1 dividido 2, ¿por qué? Porque es sobre un promedio, ¿sí? Se saca sobre un promedio. Pero como se saca de un promedio, me lo tienen que descontar de manera anticipada, ¿está bien? Muy bien. Acá es otra manera de calcular el valor prima, ¿sí? Que acá lo que voy a hacer que es el descuento, esta parte de acá, es esta que está acá, y como esta es el descuento, lo reemplazo en esta original. Y esta lo que hace es sacar factor común. ¿Sí? Sacar factor común ¿de qué? De estos dos que tengo acá. ¿Sí? O sea, son maneras de simplificar la fórmula. Bien. La cuota, dijimos que la cuota constante es periódica. La cuota que yo voy a pagar es constante, de vuelta, en valor del préstamo sobre n, porque yo los intereses me los cobraron de manera anticipada. El valor del préstamo que va a ser igual a la cuota por n. ¿Por qué? Porque dijimos que los intereses están descontados previamente. Bien. Acá voy a sacar los intereses, la sumatoria de los intereses, ¿sí? Y acá voy a determinar el costo financiero, que de vuelta, siempre se compara contra el año a la menos 1. Y va a partir de esta que tengo acá. Va a partir de esta que yo tengo acá. Esa va a ser mi origen. Bien, esos son los 4 sistemas que ustedes debieran saber. No tienen mucha variante en cuanto a fórmulas. Sí o sí, cualquiera de los ejercicios que ustedes vayan a ver de acá en adelante, que tampoco son muchos los sistemas argentinos, los ejercicios que hay de sistemas argentinos no son muchos, pero todos en definitiva, ¿dónde van a terminar? En determinar el costo financiero total. O sea, cualquier ejercicio que ustedes vean acá, lo que les va a decir es, una empresa compra una máquina cuyo precio es de 500.000, entrega 300.000 pesos al contado. Vamos a este caso, por ejemplo. Una empresa compra una máquina a 500.000, entrega 300.000 y el saldo de la deuda amortiza en 20 cuotas mensuales de 20.000. Pregunta, ¿qué tasa directa cargada se utilizó y qué tasa efectiva anual representa? ¿Sí? Entonces, para este caso, la máquina vale 500.000, pago 300.000 de contado. ¿Cuánto es el saldo que yo voy a financiar? 200.000. O sea que yo el cálculo lo voy a hacer sobre 200.000. Esos 200.000, ¿en cuántas cuotas los voy a devolver? En 20 cuotas de 20.000. ¿Está bien? O sea que yo tengo N que es 20 y la cuota que es 20.000. En base a eso, ¿qué voy a determinar? La tasa R, porque me está preguntando el problema. ¿Qué tasa directa cargada se utilizó? Me está diciendo. Me está diciendo qué tasa directa cargada se utilizó, es la tasa R. ¿Está bien? Esto es todo fórmula, ¿sí? Están todas arriba. Acá lo importante es ver qué me está pidiendo el problema. Y después me está diciendo qué tasa efectiva anual representa. Entonces, cuando me dice qué tasa efectiva, la tasa efectiva es la I, que es la que yo busco para determinar el costo financiero total. Entonces, ahí, una vez que determiné la I, voy por fórmula, que esas están arriba, para determinar la I efectiva. Entonces, el sistema dice 5%, pero ¿cuánto es lo que efectivamente me cobró el sistema? El 7,759 mensual. Este era un 5% mensual tasa R, y después, para calcular el costo financiero total, determino la I efectiva mensual del 7,75. Si yo quiero buscar la anual, por equivalencia, digo que ese 7,75 mensual equivale al 148,11 anual. ¿Está bien? Porque acá fíjense que me estaba preguntando, ¿qué tasa efectiva anual? No qué tasa efectiva mensual. No el 7,75, sino el 148,11 anual. Bien. Y después dice, si el saldo de deuda se calcula a través del sistema de tasa directa cargada y esta deuda se cancela habiendo pagado ya 12 cuotas.
Si el saldo de deuda se calcula a través del sistema directa cargada y esta deuda se cancela habiendo pagado ya 12 cuotas, ¿cuánto debe abonarse? Entonces, lo que me está diciendo es calcular el saldo de deuda al momento 12. O sea, si yo quiero cancelar la deuda al momento 12, el saldo de deuda me va a decir, bueno, yo tengo que pagar 80.000 pesos, porque 80.000 pesos es mi saldo de deuda al momento 12. Ahora bien, fíjese la pregunta que sigue. Dice, ¿cuánto debe abonarse? Cuánto debe abonarse son los 80.000, y pregunta, ¿a qué tasa mensual sobre saldo resulta la operación? O sea, ¿qué pasó acá? ¿Qué me está diciendo? Vos sacaste un préstamo a devolver en 20 cuotas de 20.000. Pagaste 12 cuotas de 20.000 y después pagaste los 80.000 pesos y con eso cancelaste el préstamo. ¿Cuánto es el costo financiero de esa operación? Entonces, ¿a dónde nos tenemos que ir siempre? A rentas, ¿no? Nosotros tenemos que pensar como una renta. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Para calcular el costo financiero, ¿qué va a ser? ¿Cuánto fue lo que yo financié? 200.000. 20.000 pesos, ¿qué pagué? 12 cuotas, o sea, 20.000 por un año de 12 a la tasa I, que I es la incógnita. ¿Esta operación a qué momento me va a traer? Al momento cero, Al momento cero, o sea, al momento en donde están valuados, ¿qué? Los los 200.000. 200.000. O sea que no tengo que hacer con nada con esto, ya automáticamente me trajo al mismo momento. Pero le tengo que sumar los 80.000, que los 80.000 son los que pago en el momento 12, que sí o sí los voy a tener que actualizar por 1 más I a la menos 12 para llevarlos a qué momento? Al momento cero. Entonces, acá voy a tener la I y la I, que son mi incógnita para calcular cuál es el costo financiero total, que sería el 6,55% mensual. ¿Está bien? Y así con cada uno de los ejercicios que nosotros vayamos viendo, de acá en adelante, en donde acá van a estar todos los sistemas, y como corolario va a estar eso. Fíjense, si acá paga 80.000 pesos, pero acá podría haber dicho que los 80.000 pesos no los cancela, sino que va a un sistema francés, por decir una cosa. O se cambia a otro sistema argentino. Bueno, ahí tendrán que ustedes ir jugando. ¿Está bien? Pero, en definitiva, a los 4 sistemas, el sistema nos va a llevar a calcular el costo financiero, para en base a eso tomar una decisión. ¿Me conviene tal sistema tasa R? ¿Me conviene tal sistema tasa T? ¿Me conviene tal sistema alemán o francés? Bueno, eso es lo que hay que ir jugando como para ir viendo cuál es la conveniencia. ¿Está bien? Después, estos 4 sistemas, en cuanto a la parte, digamos, aritmética, no tiene mucho misterio. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estuvimos viendo y conversando? Acuérdense que el ejercicio 44 y el 46 son los que aunan todos los sistemas juntos. No. ¿Alguien tiene alguna duda para mañana, para el parcial? Sí, Conceptual. profe. Para Conceptual. el No, parcial. no nos vayamos a algún ejercicio. Lo único que yo les No, pido no, es, no. por eso. ¿Qué Más que nada, saber si mañana el parcial va a aparecer acá, o sea, como apareció el primer parcial, Sí, sí. y bueno, que es a las 10 de la mañana, y después, en caso de que tengamos que sacar un coeficiente, ¿yo puedo hacerlo en Excel para sacar el TIR y después subir el archivo Excel junto con las fotos? Sí. ¿Querés hacerlo? ¿Querés hacer el parcial directamente en Excel? Hacelo No, directamente. Bueno, no hay no, problema. pues Entonces, no me manejo bien con el Excel, por eso. bueno, hacé tranquilamente en un papel, pon el número y después pones como un Excel aparte, digamos, con el cálculo. Bien, sí, esa era mi duda, Y, si se podía no, sacar a y través del poné TIR, porque ahí, por sí, ahí. y poné ahí en el parcial, poné que el cálculo lo adjuntás en el Excel que se encuentra adjunto al examen, digamos. Bien, gracias. No, no hay problema. Profesor, yo sigo con Sí. las dudas de cuando en el ejercicio no dice, Mm, por ejemplo, tasa mensual 0,5%. ¿Cómo sé si es nominal o efectiva? no. Si, si, Si no si lo te- dice, en ningún lado lo dice tasa mensual tanto. No, hay veces que el ejercicio no lo dice, pero va a una nominal, porque sería el dato al cual está haciendo mención el ejercicio, digamos. O sea, está diciendo que es una nominal periódica para el mes. Pero yo
yo no te puedo, digamos, no te puedo circunscribir a un ejemplo que no veo y a su vez no te quiero decir una cosa que te termine confundiendo a vos. No sé en qué Y en el ejercicio parcial, lo por puedes hacer. ejemplo, en el parcial, en el último ejercicio, que era la financiación decía la tasa mensual, tanto. Para un minuto, a ver. Para un minuto, ¿no? Sí, sí, estoy acá, muy lejos no voy a ir. No, pero yo para ir un segundo al parcial, a ver cómo Porque lo decía. en el parcial había un montón de tasas, ninguna decía cuál era. Las primeras las interpreté bien, que eran nominales, pero esa que decía, la del último ejercicio, que era el ajuste de un préstamo, era una financiación. Para un minuto. Y decía la tasa mensual, y yo no, como no decía, yo la tomé como nominal y había que usar la La efectiva. efectiva. Y porque no Claro, dice nominal. pero tampoco dice Salvo, efectiva. Tampoco no, dice está bien, vencida, tampoco pero dice. cuando uno tendría que decir nominal, muchas veces en lo que no dice muchas veces es, viste, cuando dice nominal, viste, por ahí te dice, dada la tasa Claro, nominal del sí. 10, dada la tasa nominal del 10%, y no te Pero dice con generalmente qué. se ajusta, esa sí No, sé y que no se te dice, ajusta al periodo. claro, y no te dice con qué capitalización es porque está ajustada al periodo que si la cuota es mensual te está tomando como Claro, capitalización mensual. Si sí, la, esa la sabía, pero bueno, estas, en este caso la resolución del parcial está resuelto con tasa efectiva, claro, porque pero no dice también, nominal. Juan te está diciendo, Juan Landagarza, sí, y me hago cargo. Si no dice nada, tomá la efectiva. está bien. ¿Sí? Y cualquier cosa, dejalo escrito ahí. Que si no te dice nada, en este caso era I del 2% para el primer mes, la I del 4% para el segundo mes y la I del 3% para el tercero. Esas estaban tomando la tasa efectiva. Claro. Es cierto que muchas veces tendría que a veces ser más claro, Explícito, porque porque no, o sea, y de vuelta, con esto me hago cargo yo lo que estoy diciendo. Que muchas veces tendría que ser más directo, porque uno no es que el alumno no sabe qué es nominal y qué no es nominal, digamos, sino es que a veces por ahí en eso para mí tendría que ser más concreto, digamos. yo no Porque llego a darme cuenta, les yo soy no dudo, sincera, hago un no dudo de tatetí y vos, digo, bueno, que sea lo que Dios no. quiere. Tendría que decir nominal. Si dice nominal, Claro, ahí es cota. Si no dice nominal, usá la subperiódica o la efectiva. ¿Está bien? Y cualquier cosa está bien. pone, Juan Landa Garza me dijo que use la efectiva, salvo que diga nominal, ¿eh? No, Si no, yo dice, sé lo que es. Si dice por eso, nominal, no tengo por ningún eso. problema yo. Si dice Igual que nominal, si dice por vencida eso. Por tampoco, eso. no tengo Ahora, problema. si no dice nada, pone que es la periódica o la efectiva anual o la trimestral o lo que sea, y pone Juan Landa Garza, de acuerdo a lo Dice, conversado con Juan Landa Garza, me dijo que utilice tal cosa. Y con eso yo me haré cargo, digamos, si a lo sumo dice lo claro, contrario. sí, Pero yo creía que a veces tendría que ser, porque yo no dudo de que el alumno sabe manejar muchas veces la subperiódica o la nominal, como puede ser tu caso, pero si el parcial no lo dice, por ahí genera más una confusión de interpretación que digamos, que un desconocimiento de vos de aplicar bien la fórmula. bueno. En Mañana, eso ¿hasta qué tema? No entran los préstamos argentinos mañana, ¿no? no entran los préstamos Perfecto, argentinos. Entra hasta lo que vimos el la última americano, clase, que era alemán, hasta el americano. claro. Exactamente. Así que bueno, eso, yo pondría eso. Vos, si a lo sumo ponés, Juan Garza me dijo que utilice, para un caso de esta característica, utilice la periódica. Y bueno, mandame el Igual frente a no mí tienen y yo me hago piedad, cargo. profesor. La verdad que no hay No, piedad. no, o sea, yo en ese aspecto, digamos, es amplia la cátedra, digamos. Yo siempre trato de ver al parcial de manera global e integral. Y qué sé yo, a Claro. veces sé que los parciales generan alguna especie de por ahí de confusión en algunas cosas y bueno, pero no quiero hablar más del tema. Está bien. Está bien, ya Bueno, aclaro mis dudas. Gracias. gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda que sea conceptual? ¿Algo que quiera conversar? Bueno, con este tema yo cerraría todo lo que es préstamo. Ya a partir de la semana que viene empezamos a ver evaluación de proyectos de inversión. Vamos a tener 2 clases de evaluación de proyecto de inversión y 2 clases de cálculo actuarial. Y ahí ya entraría todo el material para el segundo parcial. Va a haber 2 viernes que no van a haber
clases, uno porque hay día del no docente, que las aplicaciones no van a estar disponibles, y otra que es el 19 de noviembre, el Día de la Ciudad de La Plata. Para eso va a faltar, pero bueno, una vez que lleguemos a esa parte, yo lo vamos a conversar como para ver cómo nos acomodamos. No obstante, el material yo se los voy a subir también con antelación. Así que bueno, si no tenemos más que conversar, les deseo suerte a los que tengan que rendir mañana, y bueno, esperemos que ande todo bien y que sea Bueno. lo más accesible posible. Muchas gracias, profesor. Suerte, Gracias, cuídate. profe. Chau, chau. Chao, gracias.